podcast de la Biblia en un año, día 22. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Alguna vez has tenido momentos cuando te preguntaste ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo durarán estas luchas y decepciones? ¿Hasta cuándo tendremos estas dificultades financieras? ¿Hasta cuándo persistirán estos problemas de salud? ¿Hasta cuándo seguirán las dificultades en esta relación? ¿Hasta cuándo lucharé con esta adicción? ¿Hasta cuándo durarán estas tentaciones intensas? ¿Hasta cuándo sufriré esta pérdida? Pipa y yo solemos visitar la iglesia de Peter en Brighton, una de nuestras plantaciones de iglesias. En una ocasión, al finalizar un servicio, se acercó una mujer y me dijo que durante 37 años había orado para que su esposo hallara la fe en Cristo. Durante esos 37 largos años había clamado: ¿hasta cuándo, oh Señor, hasta cuándo? Cuando la iglesia de Peter se reabrió en 2009, su esposo pensó que le gustaría comenzar a asistir con ella. El momento en que este hombre ingresó al templo sintió que había llegado al hogar y que había renacido. Ahora ama la iglesia y asiste cada semana. Dios había escuchado el clamor de su esposa. A lo largo de esta conversación repetía con una enorme expresión de gozo en su rostro: ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo? Al final sus oraciones fueron contestadas. ¿Hasta cuándo, Señor? Son las palabras iniciales de nuestro salmo de hoy. 4 veces en rápida sucesión David clama: ¿hasta cuándo? Hay periodos cuando pareciera que Dios nos ha olvidado, pareciera que Él ha ocultado su rostro. Por alguna razón inexplicable no sentimos su presencia con nosotros. Cada día pareciera ser una lucha con nuestra alma congojada. Cada día pareciera traer pesar, pareciera que perdemos la batalla y el enemigo estuviera prevaleciendo sobre nosotros. ¿Cómo reaccionas en momentos como estos? Salmos 13, del 1 al 6. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con la angustia de mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se rodeen diciendo: lo hemos derrotado. No dejes que se rodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Sigue hacia adelante. En el Salmo de hoy vemos 4 cosas que debemos continuar haciendo durante las dificultades. Número 1. Sigue orando. David prosiguió con su clamor a Dios: Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, en el versículo 3. Derramaba su corazón ante Dios. No dejes de orar, incluso cuando pareciera como si Dios estuviera lejos. Versículo 5, parte A. Pero yo confío en tu amor. Yo confío en tu amor. Es relativamente fácil tener fe cuando las cosas marchan bien, pero la verdadera prueba de fe es cuando las cosas no parecieran andar bien. 2. Sigue regocijándote. Las pruebas no eran su fuente de gozo, sino la salvación de Dios. Dice: mi corazón se alegra en tu salvación. Versículo 5, parte 2. Mi corazón se alegra porque tú me salvas. 3. Sigue alabando. Pese a todo lo que había experimentado, David era capaz de ver la bondad de Dios. Cantó salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo, en el versículo 6. Traía a memoria todo lo que Dios había hecho por él. Cuando empiezas a alabar y a adorar a Dios, tus problemas se ponen en perspectiva. En ocasiones me resulta útil mirar atrás y agradecerle al Señor por haberme ayudado a transitar por tantas luchas, decepciones y pérdidas personales. Y simultáneamente recordar cómo ha sido bueno conmigo en todo momento. Oremos. Señor, hoy te alabo. Gracias por tu bondad conmigo. En todas las batallas que tengo por delante, confiaré en tu amor que nunca falla.
Leamos Mateo 15 del 10 al 39. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender: lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿te das cuenta que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús contestó: toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz, así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en una zanja. Entonces Pedro le dijo a Jesús: explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Esas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Luego salió Jesús de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces los discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande. Se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y a muchas más. Le pusieron delante de Jesús y él la sanó. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar ahora hablaban, los lisiados quedaron sanos, los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver y alababan al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambres, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos contestaron: ¿dónde conseguiríamos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Aquel día 4,000 hombres recibieron alimento, además de las mujeres y los niños. Entonces Jesús envió a todos a sus casas, subió a una barca y cruzó la región de Magadán. Continúa siguiendo a Jesús. La demora no invalida las promesas de Dios. Él no siempre cambia nuestras situaciones de inmediato. La enfermedad y el sufrimiento no serán erradicados definitivamente hasta que Jesús regrese. Estas historias y nuestras experiencias de milagros y sanidades son un anticipo de lo que entonces ocurrirá. La bondad de Dios se revela supremamente en Jesús. De nuevo, en este pasaje vemos la maravillosa bondad de Jesús y cómo lidiaba con el pecado, la enfermedad y el sufrimiento. Sigue renovando tu mente. Jesús dice que nuestro problema no se trata de las cosas superficiales tales como lo que comemos. En el versículo 11, la comida entra y sale de nuestro cuerpo. Versículo 17, las cosas que te dañan vienen de tu interior. ¿No entienden que todo entra por la boca, va al vientre para después salir del cuerpo? En el versículo 17, el problema verdadero es el pecado en el corazón.
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona. Versículos 19 y 20. El reto de las palabras de Jesús es que aunque tal vez no hayamos cometido homicidio ni adulterio, todos tropezamos con el primer obstáculo. El primerísimo asunto que Jesús menciona es tener malos pensamientos. La solución para nuestro pecado no consiste en rituales externos, como sugerían los fariseos. Solo Dios puede cambiar mi corazón. Necesito la ayuda de su Espíritu Santo para transformarme y purificarme. Sigue orando por sanidad. Hay pocas cosas más duras que ver sufrir a tus propios hijos. La hija de la mujer cananea padecía terriblemente en el versículo 22. Su madre debe haber clamado desde su corazón: ¿hasta cuándo, Señor? Pero siguió pidiendo por sanidad y rehusaba desalentarse ante el hecho de que Jesús pareciera no responder a su petición. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame, en el versículo 25. Jesús vio que tenía una gran fe y sanó a su hija, en el versículo 28. Entonces salió y sanó a cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, en el versículo 30. Sigue obrando en nombre del hambriento. Jesús no solo aborda el problema de la enfermedad en el versículo 22 en adelante, sino que también se ocupa profundamente del sufrimiento causado por el hambre. Dice: siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días comiendo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer. Eso lo dijo en el versículo 32. Jesús es capaz de hacer mucho con poco. Alimentó a multitudes con una pequeña cantidad de alimento recibida. Si tú le das la pequeña cantidad de lo que tienes, tu vida, tus recursos, Él es capaz de multiplicarlos y usarlos en gran manera. Si Jesús se preocupa tanto por el hambre temporal, ¿cuánto más se preocupará por los cientos de millones de personas en el mundo actual que sufren de hambre y desnutrición? Como seguidores de Jesús debemos actuar en nombre de quienes padecen hambre. A buen seguro que todo el mundo vería bien a Jesús, pero no, los fariseos se ofendieron en el versículo 12 cuando lo oyeron. Si incluso Jesús ofendía a la gente por lo que decía, ¿no es de sorprenderse que muchos se ofendan por lo que los cristianos y la iglesia digamos hoy? Claro que sí. Oremos. Señor, dame tu compasión por las personas que sufren, sean por su enfermedad, hambre o cualquier otro motivo. Ven, Espíritu Santo. Leamos Génesis 43. Los hermanos regresan a Egipto. El hambre seguía azotando la tierra de Canaán. Cuando el grano que habían traído de Egipto estaba por acabarse, Jacob dijo a sus hijos: vuelvan y compren un poco más de alimento para nosotros. Pero Judá dijo: el hombre hablaba en serio cuando nos advirtió: no volverán a ver mi rostro a menos de que su hermano venga con ustedes. Si envías a Benjamín con nosotros, descenderemos y compraremos más alimento. Pero si no dejas que Benjamín vaya, nosotros tampoco iremos. Recuerda que el hombre dijo: no volverán a ver mi rostro a menos de que su hermano venga con ustedes. ¿Por qué fueron ustedes tan crueles conmigo?, se lamentó Jacob. ¿Por qué le tenían que decir que tenía otro hermano? El hombre no dejaba de hacernos preguntas sobre nuestra familia, respondieron ellos. Nos preguntó: ¿su padre todavía vive? ¿Tienen ustedes otro hermano? Y nosotros contestamos preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos diría: traigan aquí a su hermano? Judá le dijo a su padre: envía al muchacho conmigo y nos iremos ahora mismo. De no ser así, todos moriremos de hambre, y no solamente nosotros, sino tú y nuestros hijos. Yo garantizo personalmente su seguridad. Puedes hacerme responsable a mí si no te lo traigo de regreso. Entonces cargaré con la culpa para siempre. Si no hubiéramos perdido todo este tiempo, ya hubiéramos ido y vuelto 2 veces. Entonces su padre Jacob finalmente les dijo: si no queda otro remedio, entonces al menos hagan esto. Carguen sus costales con los mejores productos de esta tierra: bálsamo, miel, resinas aromáticas, pistachos y almendras. Lléveselos al hombre como regalo. Tomen también el doble de dinero que les devolvieron, ya que probablemente alguien se equivocó. Después tomen a su hermano y regresen a ver al hombre. Que el Dios Todopoderoso les muestre misericordia cuando estén delante del hombre,
para que ponga a Simeón en libertad y permita que Benjamín regrese. Pero si tengo que perder a mis hijos, que así sea. Así que los hombres cargaron los regalos de Jacob y tomaron el doble de dinero y emprendieron el viaje con Benjamín. Finalmente llegaron a Egipto y se presentaron ante José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, les dijo al administrador de su casa: esos hombres comerán conmigo hoy al mediodía. Llévalos dentro del palacio. Luego mata un animal y prepara un gran banquete. El hombre hizo conforme a lo que José le dijo y los llevó al palacio de José. Los hermanos estaban aterrados al ver que los llevaban a casa de José y decían: es por el dinero que alguien puso en nuestros costales la última vez que estuvimos aquí. Él piensa hacer como que nosotros lo robamos. Luego nos apresará, nos hará esclavos y se llevará nuestros burros. Los hermanos se acercaron al administrador de la casa de José y hablaron con él en la entrada del palacio. Señor, le dijeron, ya vinimos a Egipto una vez a comprar alimento, pero cuando íbamos de regreso a nuestra casa nos detuvimos a pasar la noche y abrimos nuestros costales. Entonces descubrimos que el dinero de cada uno de nosotros, la cantidad exacta que habíamos pagado, estaba en la parte superior de cada costal. Aquí está, lo hemos traído con nosotros. También trajimos más dinero para comprar más alimento. No tenemos idea de quién puso el dinero en nuestros costales. Tranquilos, no tengan miedo, le dijo el administrador. El Dios de ustedes, el Dios de su padre, debe haber puesto ese tesoro en sus costales. Me consta que recibí el pago que hicieron. Después soltó a Simeón y lo llevó a donde estaban ellos. Luego el administrador acompañó a los hombres hasta el palacio de José y les dio agua para que se lavaran los pies y alimento para sus burros. Ellos prepararon sus regalos para la llegada de José a mediodía, porque les dijeron que comerían allí. Cuando José volvió a la casa, le entregaron los regalos que le habían traído y luego se postraron hasta el suelo delante de él. Después de saludarlo, él les preguntó: ¿cómo está su padre, el anciano del que me hablaron? ¿Todavía vive? Sí, le contestaron. Nuestro padre, siervo de usted, sigue con vida y está bien. Y volvieron a postrarse. Entonces José miró a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre. ¿Este es el hermano menor del que me hablaron? Preguntó José. Que Dios te bendiga, hijo mío. Entonces José apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado donde perdió el control y se echó a llorar. Después de lavarse la cara volvió a salir, ya más controlado. Entonces ordenó: traigan la comida. Los camareros sirvieron a José en su propia mesa y a sus hermanos fueron servidos en una mesa aparte. Los egipcios que comían con José se sentaron en su propia mesa, porque los egipcios desprecian a los hebreos y se niegan a comer con ellos. José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse y para sorpresa de ellos los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. También llenó sus platos con comida de su propia mesa y le dio a Benjamín 5 veces más que a los demás. Entonces festejaron y bebieron libremente con José. Génesis 44. La copa de plata de José. Cuando los hermanos estuvieron listos para marcharse, José les dio las siguientes instrucciones al administrador del palacio. Llena sus costales con todo el grano que puedan llevar y pon dinero de cada uno de nuevo en su costal. Luego pon mi copa personal de plata en la abertura del costal del menor de los hermanos, junto con el dinero de su grano, y el administrador hizo tal como José le indicó. Los hermanos se levantaron al amanecer y emprendieron el viaje con sus burros cargados. Cuando habían recorrido solo una corta distancia y apenas habían llegado a las afueras de la ciudad, José le dijo al administrador del palacio: sal tras ellos y deténlos, y cuando los alcances pregúntale: ¿por qué han pagado mi bondad con semejante malicia? ¿Por qué han robado la copa de plata de mi amo, la que usa para predecir el futuro? ¿Qué maldad tan grande han cometido? Cuando el administrador del palacio alcanzó a los hombres, les habló tal como José le había indicado. ¿De qué habla usted?, respondieron los hermanos. Nosotros somos sus siervos y nunca haríamos semejante cosa. ¿Acaso no devolvimos el dinero que encontramos en nuestros costales? Lo trajimos de vuelta desde la tierra de Canaán. ¿Por qué robaríamos el oro y la plata de la casa de su amo? Si usted encuentra la copa en poder de alguno de nosotros, que muera el hombre que la tenga, y el resto de nosotros, mi señor, seremos sus esclavos. Eso es justo, respondió el hombre. Pero solo el hombre que haya robado la copa será mi esclavo, los demás se quedarán libres. Ellos bajaron rápidamente sus costales de los lomos de sus burros y los abrieron. El administrador del palacio revisó los costales de cada uno de los hermanos desde el mayor hasta el menor y encontró la copa en el costal de Benjamín.
Al ver eso, los hermanos se rasgaron la ropa en señal de desesperación. Luego volvieron a cargar sus burros y regresaron a la ciudad. José todavía estaba en su palacio cuando Judá y sus hermanos llegaron, entonces se postraron en el suelo delante de él. ¿Qué han hecho ustedes?, reclamó José. ¿No saben que un hombre como yo puede predecir el futuro? Oh, mi señor, contestó Judá, ¿qué podemos responderle? ¿Cómo le podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados. Mi señor, todos hemos regresado para ser sus esclavos, todos nosotros, y no solo nuestro hermano que tenía la copa de su costal. No, dijo José, yo jamás haría algo así. Solo el hombre que robó la copa será mi esclavo. Los demás pueden volver en paz a la casa de su padre. Entonces Judá dio un paso adelante y dijo, por favor, mi señor, permita que su siervo le hable tan solo unas palabras. Le ruego que no se enoje conmigo a pesar de ser usted tan poderoso como el faraón mismo. Mi señor anteriormente nos preguntó a nosotros, sus siervos, ¿tiene un padre o un hermano? Y nosotros respondimos, sí, mi señor, tenemos un padre que ya es anciano y un hijo menor le nació en su vejez. Su hermano de padre y madre murió y él es el único hijo que queda de su madre y de su padre, y su padre lo ama mucho. Usted nos dijo, tráiganlo aquí para que lo vea con mis propios ojos. Pero nosotros le dijimos a usted, mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre porque su padre moriría. Pero usted nos dijo, a menos de que su hermano menor venga con ustedes, nunca más volverán a ver mi rostro. Entonces regresamos a la casa de su siervo nuestro padre y le dijimos lo que usted nos había dicho. Tiempo después, cuando él dijo que regresaríamos a comprar más alimento, le respondimos, no podemos ir a menos de que permitas que nuestro hermano menor nos acompañe. Nunca llegaremos a ver el rostro del hombre a menos que nuestro hermano menor esté con nosotros. Entonces mi padre nos dijo, como ya saben, mi esposa tuvo 2 hijos y uno de ellos se fue y nunca más regresó. Sin duda fue despedazado por algún animal salvaje y no he vuelto a verlo. Si ahora alejan de mí a su hermano y él sufre algún daño, ustedes mandarán a la tumba de este hombre entristecido y canoso. Ahora, mi señor, no puedo regresar a la casa de mi padre sin el muchacho. La vida de nuestro padre está ligada a la vida del muchacho. Si nuestro padre que ve el muchacho no está con nosotros, morirá. Nosotros, sus siervos, ciertamente seremos responsables de haber enviado a la tumba a ese hombre entristecido y canoso. Mi señor, yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho. Le dije que si no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Pues ¿cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre. Mantén la esperanza. Jacob tal vez clamó como David, ¿hasta cuándo, Señor? En el Salmo 13, versículo 1. Sus padecimientos iban en aumento. Había experimentado el duelo por su hijo extraviado durante 20 años. Ahora sufría una grave hambruna, en Génesis 43:1, y enfrentaba la posibilidad de perder a su amado hijo Benjamín. Preguntó, ¿por qué me han causado este mal? En el versículo 6, dijo casi con resignación, en cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Los perderé. Lo dijo en el versículo 14. Oportunamente, Jacob tuvo que confiar en Dios y dejar ir a su hijo Benjamín. Cuando lo hizo, las cosas funcionaron. Muy a menudo no es sino hasta que abandonamos y consagramos una situación en las manos del Señor, quizás temiendo lo peor, pero sabiendo que Dios hace que todo funcione. El escritor de esta sección de Génesis es un narrador brillante. Hace una presentación detallada de la agonía. Judá sabía que si su padre perdía a Benjamín, así como a José, probablemente lo mataría. Hablaba de la desgracia que le sobrevendría a mi padre. En el capítulo 44, versículo 34. Entre tanto, nosotros los lectores sabemos que José aún seguía con vida y que en medio de todo eso sus sueños se cumplían. José se conmovió profundamente y tuvo que buscar un lugar donde llorar, en el versículo 30. Entonces José puso a prueba a sus hermanos. Judá era un hombre cambiado. Antes había dado insensiblemente a su hermano en esclavitud, en el capítulo 37 de Génesis, del versículo 26 al 27. Ahora estaba dispuesto a dar su vida para salvar a su hermano.
cuando dijo: permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor, en el capítulo 44, versículo 33. A través de todos los giros y las vueltas de esta historia, Dios estaba actuando, llevando a cabo su propósito. Él siempre obra en tu carácter y te capacita para que un día mires atrás y digas: el Señor ha sido bueno conmigo. Salmo 13, versículo 6. Al leer esto con los ojos del Nuevo Testamento nos recuerda que Dios envió a su único Hijo Jesús a salvarnos. Jacob tuvo que enviar a su único, solo el que me queda, el hijo Benjamín, para salvar a toda la familia. En Génesis 42, versículo 38. Oremos. Señor, gracias por la maravillosa manera en la que llevas adelante tus propósitos en las vidas y en la historia. En los tiempos difíciles, cuando clamo: ¿hasta cuándo, Señor? Ayúdame a avanzar siguiendo a Jesús, orando, confiando, regocijándome, adorando y poniendo mi esperanza en ti. Pipa dice: el pasaje de Génesis 43:1 en adelante, el capítulo 44, versículo 34, este pasaje es conmovedor, nos deja intrigados. José le puso a prueba para ver lo que había en su corazón. ¿Habían cambiado realmente? ¿Se arrepentían de sus acciones? Cuando José vio a sus hermanos inclinarse, tuvo que ser tentador decirle: ¿recuerdan esos sueños? ¿Acaso no se los dije? Algunas cosas no son reveladas para nuestro propio aliento, pero es mejor no compartirlas con las demás. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres. Y recuerden que este devocional fue hablado por Surisaday González. Bendiciones.